Bueno, esta es la segunda mesa de juego y exploración, la cual tiene enfoque de la creación de materiales didácticos y el diseño de recursos educativos en la era digital. Han sido una gran oportunidad para abrirse al mundo. Del mismo modo, el desafío de observar nuestro entorno local ha permitido que instituciones como los museos adapten sus museografías para dar cuenta de realidades locales. Esta mesa se encuentra dirigida a proyectos de ludopedagogía aplicada al patrimonio, el diseño de actividades exploratorias y la relación entre juego, memoria y aprendizaje. Entonces, para no dar más vueltas, Claudio Pérez, Naomi Duarte por diferentes motivos no pudo asistir, sin embargo la mencionaremos de tal forma. Vienen a presentarnos su ponencia titulada El Consejo, un juego de roles sobre participación ciudadana. Naomi es licenciada en Educación con mención en Artes Visuales de la Universidad Católica Silva Enríquez y trabaja en Educación Pública hace 12 años. Y Claudio Pérez Cofré es profesor de Biología y Veterinario, docente del Liceo Gabriela Mistral. Las nieves del tiempo plantean su CIAN mientras él aprovecha sus intereses de literatura sobre los juegos de mesa, la música y el cine para aproximarse de una manera lúdica a los contenidos de los estudiantes. Así que ahora es toda tuya la palabra. Buenas tardes, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Sí. Nosotros fuimos parte como de la, digámoslo así, la primera camada del curso de Patrimonio Cultural de Independencia. Bueno, esto principalmente está orientado a profesores de historia, de arte, pero yo soy un profe de ciencia, entonces a mí me interesó, me llamó la atención porque yo crecí toda mi vida en la Comuna Independencia, entonces me llamó la atención ese curso. Dije, oh, qué interesante. Y por lo tanto participamos con varios profesores, algunos ni siquiera ya están en el liceo, pero fue bastante entretenido. Y hoy día se suponía que veníamos dos, pero mi compañera tenía algunos temas con algunas notas de algunos estudiantes de un curso que no había visto. Así que al final vine yo. Bueno, nuestro liceo es un liceo municipal de la Comuna de Independencia, que queda en Independencia con Domingo Santa María. El Liceo Gabriela Mistral tiene mucha tradición, tiene como alrededor de 1000 estudiantes, sí, dice ahí. Es multicultural, hay creo que como 10, parece, países que aportan estudiantes al colegio, hay hasta palestinos, bolivianos, peruanos, argentinos, venezolanos, dominicanos, o sea, el 90% será de extranjeros y el 10% será chileno. Entonces, nosotros hacemos más bien la fiesta de la interculturalidad en septiembre. Ahora, la idea era cómo partir, cómo enseñar el patrimonio a este tipo de público, a gente que no conoce el país, gente que no conoce Independencia o Santiago en general. Yo a mis estudiantes me los encuentro de repente por ahí, pero también vivo en Independencia, entonces, profe, que no estamos aburridos, no sabemos qué hacer, pero pucha, vayan, no sé, a la Quinta Normal. ¿Y dónde queda? Pero háganse una asado en el parque. ¿Y dónde eso? Entonces, si no conocen la realidad de su ciudad, menos van a conocer también la de su comuna, no se ubicaban, también como han cambiado las cosas, no los dejaban salir mucho. Entonces, plantear cómo enseñarle patrimonio a este tipo de estudiantes, a este público objetivo, era un desafío. Bueno, ahí nosotros con los chicos conocimos también algunos, porque aunque uno haya vivido toda su vida en Independencia, hay cosas que uno no sabe. Entonces visitamos algunas veces, vimos exposiciones, nosotros comentamos, argumentamos sobre patrimonio de la Comuna de Independencia, que es bastante impresionante porque este era el sector de la Chimba, este era el sector, hasta no sé qué año, no me acuerdo, esto era Santiago Centro.
Entonces después se creó esta comuna que fue aparte, que es la Comuna Independencia. Bueno, a ver, vamos a dividir al público. Es que allá son muy pocos. Del caballero para acá son 1 y de ahí para allá son 2. No se ve completo, pero algo se entiende. A ver, los del número 1, ¿quién es el personaje? El número 1, ¿ves? No, es el 2. ¿Ven? Son como los estudiantes. Ya, Adam Sandler. ¿Alguien me puede decir alguna película? ¿Sí? Como si fuera la primera vez. Ya, ven. Y ahora el número 2. Ya, ¿y alguna canción? La vida loca. Sí, es que había puesto otros, pero las personas lo encontraron muy difícil, así que los cambié. Había puesto a la Annie Lennox, pero no la conocían. Bueno. Se fijan que el juego hace que uno se distienda, recuerda cosas, busca en la memoria, hace que compartamos, que nos riamos. Ese era el objetivo, que uno puede aprender, pero también compartir, entretenerse, guardar en la memoria o buscar en la memoria cosas. Bueno, los juegos de mesa modernos, no los típicos, pero despiertan muchas habilidades en los estudiantes, en las personas en general. De hecho, a las personas que son mayores de edad se usan juegos de mesa para recordar, para mantener la mente activa. Ustedes han escuchado muchas veces que a un adulto mayor se le puede olvidar el número de su teléfono celular, pero se acuerda de la canción que bailó con su señora la primera vez, que no sé qué, cosas así. Entonces, un juego de mesa activa habilidades como el hecho de generar empatía, programar sus acciones, aprendemos a tolerar la frustración cuando uno pierde o cuando uno gana, también ser empático, etc. Habíamos puesto más diapositivas, pero en base al tiempo. Entonces, uno siempre tiende a escuchar que en educación existe la gamificación, pero esta actividad que planteamos nosotros es más bien ABJ. La gamificación es llevar las mecánicas de los juegos al aula de clase. Es decir, hacer como una especie de juego de mesa con los estudiantes. En cambio, el aprendizaje basado en juegos es llevar juegos a la sala de clases para poder que ellos, utilizando como una herramienta más un juego de mesa, puedan lograr los aprendizajes. Entonces, esto más bien es un aprendizaje basado en juegos. Bueno, el ABJ funciona promocionando habilidades sociales, habilidades, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Bueno, formativas también, empáticas, herramientas de... Estoy totalmente hoy día cansado. Perdón. Bueno, la cosa es que logra que los alumnos participen y trabajen en grupo, aprendizaje colaborativo, que no sea simplemente el profesor estando adelante enseñando. En teoría, nuestro juego se basa en un consejo municipal en el que existen el alcalde y los concejales. En estos concejales está dividido en dos grupos. Un grupo que es pro patrimonio cultural, o sea, que quiere defender el que no se destruyan ni se demuelan edificios, ni casas, ni nada, ni parques, ni lo que sea patrimonial. Y otro grupo que sería pro constructora, que quiere botar todo para hacer edificios nuevos y meter mucha gente. Entonces, este juego se trata de roles ocultos, en el que algunos reciben una carta
en la que indica que son pro patrimonio, y otros reciben una carta al azar en la que son pro constructora. Entonces, una vez que todos han recibido su carta, el que es elegido como alcalde de ese turno indica que todos tienen que cerrar los ojos, y los que son pro constructora los abren después y se ven entre ellos y se reconocen. Después los vuelven a cerrar y después todos lo abren. Entonces, los de la pro patrimonio tienen que tratar de que en cada una de las misiones, a ver si está por ahí, bueno, ahí está, las cartas asignadas de patrimonio o de constructora. Entonces, en cada una de las misiones se visita uno de los puntos patrimoniales de la Comuna de Independencia. Ahora, antes, se me olvidó un paso, se eligen quiénes van a ir a subirse al bus, a la minivan, y van a ir a visitar ese local. Entonces la gente, yo digo Juanito, Pedrito y María. Y el resto tiene que votar si están de acuerdo con esa comisión. Si no se aprueba, se da por perdida y se tiene que buscar otra comisión después, y así hay un cierto número de veces que se puede vetar una comisión. Pero los que son pro constructora tienen que tratar de que no sean descubiertos tan fácilmente, porque se pueden delatar tratando de echar a perder todo. Entonces, una vez que se forma la comisión, se supone que viajan, entre comillas, a la localización, y ellos tienen que argumentar por qué sí o por qué no debe salvarse o destruirse ese patrimonio. Entonces, el juego tiene unas fichas en las que, a ver si están ahí, unas cartas en las que dice los patrimonios que representan cada uno de ellos y un poco de su historia. Por lo tanto, algunos deben argumentar a favor y otros argumentar en contra, o argumentar a favor pero secretamente tratando de disfrazarse para no ser descubierto. Y al final cada uno vota si esa misión se logra o no se logra, si esa misión significa que salvamos ese patrimonio o no. Bueno, si los que votaron más son los que quieren salvar el patrimonio, se salva, si no, se destruye. Bueno, al lograr una cierta cantidad de misiones salvadas o destruidas, se ve quién gana. Pero los pro patrimonio tienen una última opción de salvar todos los patrimonios, es descubriendo a quienes ellos creen que son de la constructora. Y si son de la constructora, si los identifican, entonces se salvan y ganan los de los del patrimonio. Y si no los descubren, ganan los otros. Es una especie de... A ver, no sé si han jugado alguna vez una cosa que se llama El Pueblo Duerme o El Hombre Lobo. Bueno, son roles ocultos. Entonces uno tiene que ahí como aprender a mantener un equilibrio entre lo que dice, lo que se calla, si es verdad, si es un poco mentiras. Un juego de ese estilo, que es más o menos lo que uno hace a veces en la vida. Y estas son las cartas y el tablero, etcétera. Que fue, bueno, nosotros, había un profesor de ciencias que era yo, un par de profesores de historia y un par de profesoras de arte. Entonces lo diseñamos, lo arreglamos, todo, pero luego pasó a un libro y ahí pasó por un proceso de rediseño y quedó espectacular. Bueno, eso sería nuestra... Bueno, y también además, perdón, antes de terminar, esto no está solo el juego, sino que está todo dividido en tal sesión se va a explicar qué es lo que es el patrimonio, en esta otra sesión se pueden ir a visitar los lugares, en esta otra sesión se explica algo del juego y en la última sesión se juega el juego. Eso. Gracias. Muchas gracias. Está muy bueno el juego, tan burocrático como la vida real.
Ahora los siguientes en exponer son Michelle López y Miguel Ángel Retamal, que vienen del Liceo Multigénero Dr. Eloísa Díaz, también de la comuna, y nos vienen a presentar su trabajo titulado ¿Adivina qué? Trabajo propuesto por un curso del CPIP. Y mientras se acomodan, hago su presentación. Michelle López es licenciada y pedagoga en Educación General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, con 14 años de experiencia en el Liceo Multigénero Dr. Eloísa Díaz. Y Miguel Ángel Retamales es profesor de Educación Diferencial, imparte docencia en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias en el mismo liceo. Así que ahí se me había olvidado decirlo, pero tienen 15 minutos para que puedan exponer. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ya nos presentaron, pero un poquito de contexto. Nosotros venimos trabajando juntos desde el año 2020. Entonces hemos generado un fiato importante pedagógico y en busca de soluciones también a las problemáticas que hemos visto en nuestro liceo. ¿Ya? Nuestro liceo es el Liceo Multigénero Eloísa Díaz, que abarca hartas, ¿cómo decirlo?, variedad de estudiantes que van de una gran cantidad de estudiantes que son migrantes, pero también atendemos y recibimos estudiantes que son de disidencias sexuales, y también tenemos nosotros una gran población de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, autismo, y últimamente también han llegado estudiantes con otras condiciones un poquito más complejas. Entonces, en esos tres perfiles de estudiantes también surge la necesidad de vincularlos con un territorio que no es tan conocido. Como mencionó el profesor anteriormente, nosotros somos como una comuna y un colegio de paso para nuestros estudiantes. No se vinculan mucho con lo que está a su alrededor. Saben llegar, se saben ir, pero no conocen dónde están. Entonces, desde ahí buscamos cómo integrar la pedagogía, en este caso la asignatura de lenguaje y comunicación, con el conocimiento que podamos generar, ¿cierto?, y una apropiación cultural de nuestros estudiantes, que conozcan dónde están participando, dónde se están educando. Entonces, esta propuesta didáctica es de la asignatura de lenguaje, está centrada en la unidad número 2, que escribo historia de mi vida. Los contenidos son los textos no literarios y los textos literarios, y pertenecen, ¿cierto?, al objetivo de leer de manera independiente. Nosotros nos dimos cuenta que en quinto y en sexto básico todavía tenemos estudiantes que no leen independientemente. Es bien ajeno tal vez a ello por sus necesidades educativas especiales. Presentan aún en esos cursos dificultades para la lectura tradicional. Entonces tratamos de buscar una propuesta didáctica que en base a su lenguaje, a la capacidad que ellos tienen de producir escritura, se vinculen también con la lectura. Durante ya un tiempo en nuestro establecimiento se nos ha hecho trabajar en ABP. Por tal razón, aprovechamos esta instancia para hacer este juego, que en el fondo nuestro objetivo era llevarlo a cabo como uno de los ABP dentro del establecimiento. Solemos trabajar en quintos y sextos básicos juntos y tratamos de generar una actividad que se enfocara harto en lo didáctico. Hoy en día tenemos muchos estudiantes que están pegados a la tecnología todo el tiempo. Entonces tratamos de sacarlos un poco de ese enfoque, de esa actividad a diario, y hacerlo empezar a utilizar un poco más sus manos. Empezar de nuevo a cortar, a medir, porque nos dimos cuenta de que efectivamente durante el periodo de pandemia muchas de estas cosas se habían dejado de lado. Entonces nuestra actividad está bien enfocada en que ellos trabajen actividades, pero de manera didáctica y lúdica, que obviamente nos iban a hacer ocupar mucho más tiempo de que quizás teníamos pensado hacerlo, pero con un buen fin. Entonces, frente a esta necesidad de ABP y a este curso de patrimonio, es que empezamos a trabajar este proyecto. Ahí tenemos un poco las competencias, no las voy a leer una a una, pero para que sepan que en el fondo esa era la idea, de empezar a ampliar un poco el conocimiento, de integrar distintas asignaturas en este caso.
de poder fomentar el respeto, ya que es un trabajo que se va a hacer en grupo, y por supuesto potenciar lo que es el lenguaje, a partir también de la escritura, ¿ya? Ahí tenemos el contenido en el cual se va a trabajar esta actividad, los recursos, las fases que iba a tener nuestro trabajo y la aplicación de este. Acá tenemos un poco lo que son los materiales concretos con los cuales se va a trabajar. Estos materiales son fáciles, no complicados de poder utilizar. Y nuestro trabajo, que se llama Adivina qué, en el fondo va a ser yo creo que ustedes conocen el Adivina quién, ¿verdad? Como que todos hemos hecho algo inspirado en otro trabajo. Ya, entonces teníamos el Adivina quién, nosotros tenemos hijos de la misma edad, por ende sabemos cómo trabajan o cómo juegan, así que a partir de eso dijimos, bueno, hagamos una Adivina qué, pero hagámoslo con material. Y ese fue el producto en el fondo con el cual estuvimos trabajando. Nosotros trabajamos en la base de 10 sectores patrimoniales de la Comuna de Independencia: el Estadio Santa Laura, la cervecería Ebner, algunas poblaciones que se nos enseñaron, que tampoco nosotros conocíamos, como la de los artesanos, y el Hipódromo Chile. Entonces, esta planificación se distribuyó en 8 clases. Las primeras 2 estaban netamente radicadas en conocer esta ruta patrimonial. No podemos hacerle que construyan este juego si estamos diciendo que tenemos la problemática de que no conocen este lugar. Entonces, primero esto parte de una salida pedagógica para que tomen un arraigo cultural del sector. No salen las imágenes de las clases. Las vamos a resumir entonces porque no nos vamos a acordar de todas. ¿Ah? Sí. No, es que acá estaban las clases descritas, pero... Cada una de las clases, seguramente. Ahí está. No sale. Ya, pero quedémonos con las de los patrimonios. Ahí. Entonces, esto parte de, como les decíamos, de esta ruta, ¿cierto?, pedagógica, de enseñarles el lugar, que lo conozcan su historia, conozcan los lugares donde ellos se mueven. Y seleccionamos 10 sectores porque este ABP está centrado en estudiantes de quinto y sexto, los tiempos son acotados pedagógicamente, ¿cierto?, del año curricular, y también la laboriosidad de ellos. A veces hay que, como se dice, chicotearle los caracoles, porque si no se distraen fácilmente, son chiquititos. Entonces por eso acotamos el trabajo a solo 10 sectores. Y conociendo estos 10 sectores, ¿cierto?, vinculábamos con el contenido de la escritura y la lectura independiente, donde ellos tenían que escribir, ¿cierto?, describir estos lugares para que el jugador que le tocaba ser el competidor adivinara. Ese es el objetivo. No sé si cambiamos de diapo. Tenemos algunos ejemplos de anterior. Ahí. Ya. Bueno, un poco el paso a paso era eso, plantear lo que es patrimonio en una clase, luego de conocer bien lo que es el concepto de patrimonio, hacer visitas, ¿ya? Primero mostrarles las imágenes de estos lugares, los cuales son desconocidos para nuestros estudiantes. A partir de esa visión que tienen, íbamos a seleccionar lugares a los cuales íbamos a poder llevarlo, obviamente de nuestra cercanía. Luego de visitar estos lugares, los cuales ellos tenían que tomar apunte de lo que observaban, qué les parecía, en todo esto en torno a un trabajo grupal. Bueno, estar en otra clase en el establecimiento y empezar a mezclar en este caso las asignaturas, trabajar lo que es el texto literario y no literario. Si bien íbamos a tener toda esta información de los lugares a los cuales ellos iban a visitar con nosotros, por otro lado también teníamos lo que es la construcción del juego. Entonces ahí tenemos lo que es el texto no literario, porque también dentro de la idea era que ellos hicieran el paso a paso de esta construcción del juego didáctico. Y luego de ello ir generando estas preguntas. Nosotros acá las planteamos como un tipo de adivinanza, ¿ya?
Ahora queda la creatividad del grupo de estudiantes, cómo vayan a plantear las preguntas, pero obviamente teniendo siempre como palabras claves para que así se pueda identificar y no sea algo tan difícil para el resto de los jugadores poder llevar a cabo esto. Ahí salen un poco algunas de las adivinanzas con las cuales podrían trabajar ellos y sale la respuesta, debimos haber sacado la respuesta para que ustedes lo dieran. Pero dice, en mi pista corren sueños con potencia y rapidez. No soy calle ni camino, pero carreras ves. ¿Adivina qué? Y ahí está la respuesta, que sería en este caso hipódromo. Entonces, esa es la idea de que ellos vayan generando preguntas, el contrincante en este caso vaya respondiendo y va apareciendo la imagen del patrimonio al cual se está refiriendo. Como les mencionaba, todos estos lugares fueron visitados antes, entonces la idea es que el juego se pueda llevar a cabo de manera bien dinámica, porque si es algo desconocido, claramente se van a aburrir con facilidad y no lo van a llevar a cabo más que para la presentación. Sí, bueno, y finalmente lo que logramos con esta ABP, ¿cierto? Y aparte de vincular a los estudiantes con el territorio, fue trabajar las habilidades cognitivas, ¿cierto? Las propias del cerebro con las habilidades manuales. Y eso permitió también un equilibrio, ¿cierto?, en las funciones de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales con estudiantes que no pertenecen a la neurodivergencia. Sí, ahí esa sería nuestra presentación. Súper. Mientras intercambian, voy a estar presentando a Dante Figueroa Barca, parte de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, quien nos va a presentar juegos patrimoniales. Dante Figueroa es profesor de Historia y Geografía y magíster en Historia de la Universidad de Chile, encargado de Patrimonio de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, docente universitario y autor de los libros La Canadilla de Independencia, Barrio Independencia en la cuna del fútbol chileno, Relatos de dictadura al norte del Mapocho, es coautor de los libros Población Manuel Montt, Tranviarios y choferes, una experiencia compartida de vivienda obrera en el barrio de Independencia y Conociendo y construyendo nuestro patrimonio, guía para identificar, investigar y poner en valor el patrimonio de los barrios históricos de Independencia, libro del cual hemos estado hablando, Rutas patrimoniales de Recoleta y Pensar el patrimonio desde la escuela, guía didáctica para utilizar el patrimonio de Independencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 15 minutos, Dante. Ya, vamos a hacer lo posible. Claro, es que es difícil resumir con 11 años de trabajo, que en realidad en el área de educación son cerca de 7. Voy a tratar de ser lo más sintético y comentarles un poco lo que hemos tratado, que en realidad este es un trabajo que lo ha hecho fuertemente. Yo estoy exponiendo, soy parte más del equipo de contenido, pero en realidad acá todas las ideas locas son de casi todas de la NED. Así que ella tendría que estar hablando, ¿no? Pero yo voy a hablar por ella y quizás me puede complementar. Bueno, básicamente le pusimos un nombre, de hecho, que qué nombre le ponemos. Recorramos y juguemos por Independencia, no una cosa muy, porque no hayamos qué nombre ponerle, porque en realidad no es eso, es un poco hablar de 7 tipos de juegos y actividades que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Solamente comentarles un poco cuáles son las líneas programáticas, los objetivos que tiene la corporación, ¿cierto? Patrimonio, identidad y memoria, que obviamente está el área de patrimonio, cultura y educación, que es lo que estamos haciendo ahora, multiculturalidad y cultura y territorio. Bueno, nosotros básicamente trabajamos en 2 de estas áreas temáticas, en cultura y educación, por cierto. Primero, reconocer que Independencia en la última década ha tenido una modificación sustantiva en términos de los monumentos y también de las zonas típicas. En una década, Independencia ha duplicado su cantidad de monumentos y ha amplificado en 50% sus zonas típicas, o sea, pasó de 2 a 3. Hoy día incluso hay 2 zonas típicas, hay 2, digamos, barrios que están luchando y que presentan sus declaratorias para hacer zonas típicas. Lo más probable es que una de ellas sea aprobada próximamente y la otra, que está casi ahí, implicaría tener prácticamente 5 zonas típicas, lo cual es bastante en una década. Hay además 12 declaratorias de monumentos que son el primero, ¿cierto?, la iglesia de la Estampa, que está hace rato, presentado por la corporación, y también presentado por ustedes el Cine Libertad. Entonces, ¿qué hacemos con este patrimonio que es tan grande, que hemos ido poniendo en valor, pero que nos damos cuenta que en definitiva, a pesar que hemos hecho un montón de publicaciones y trabajo en las páginas web, que la pueden ver en Independencia Cultural, donde tenemos una
cantidad de cosas importantes, lo vinculábamos con los colegios y eso era digamos, un desafío no menor. Entonces, bueno, partimos de lo básico, lo que parten haciendo todos, haciendo recorridos patrimoniales con estudiantes, o sea, vinculándonos con los colegios nos piden, hemos tenido la posibilidad de elaborar muchas rutas patrimoniales, no me atrevería a decir cuántas, pero yo creo que por lo menos son 15 o 20 fácil, porque no solamente hay rutas por los barrios, sino que hay rutas temáticas, o del deporte, o de la cultura, o de la poesía, o de la mujer, o de la memoria, ¿cierto? O de las iglesias, etcétera, etcétera, y de los barrios. O sea, hoy día los colegios prácticamente se vinculan con nosotros y solicitan casi a pedido, a la carta. ¿Nos pueden hacer un recorrido por tal lado? Ok, nosotros elaboramos un recorrido y nosotros definimos una temática. Entonces partimos haciendo recorrido. Bueno, ahí están de hecho las chicas de la Eloísa Díaz, de Balmaceda, del Quito, que son con los que hemos tenido una muy buena relación, pero en general hacemos a pedido, con quien nos solicita recorridos. Este año, dentro de los recorridos, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo llegamos a un público más infantil? Pues, o sea, porque claro, el recorrido es el adolescente, pero ¿cómo llegamos a un público más quizás de 6, 7 años hasta 10 años, 12? Y ahí a la NET, porque esta es una creación de la NET, se le ocurre, ¿cierto?, el skate room, a partir digamos, el skate room, esta lógica de descifrar misterios, enigmas, y bueno, tomamos una historia verídica de la comuna y establecemos una lógica de una conversación entre Rebeca Mate y Gabriela Mistral. Y cómo Rebeca Mate y Gabriela Mistral te tendrían que encontrar en un trayecto entre las plazas, entre la Plaza Chacabuco y entre la Plaza Central, pasando por la vivienda de Rebeca Mate, y cómo vamos de alguna manera estableciendo cierto enigma. Entonces se da un juego bien interesante porque, bueno, como ustedes ven ahí, los chicos van descifrando este enigma en el cuadernillo. Esto es experimental, lo hicimos este año para el Día del Patrimonio Infantil, no sabíamos cómo iba a resultar. Los más participativos fueron los papás, que ya era como quédate callado, no le hagas la tarea a tu hijo, porque... ¿Ah? Fueron muy participativos. No, está bien, fueron muy participativos. Pero está bien, estaban muy comprometidos con la educación de su hijo, me parece muy bien. Entonces partíamos, ¿cierto?, atención a exploradores y exploradores de independencia, partíamos haciendo una idea de lo que les estaba contando, esta relación entre la poeta y la escultora, y partíamos con nuestra primera pregunta, que es el enigma número 1, que era básicamente la Plaza Chacabuco, y voy a leer el primero, que decía: custodian el paso sin moverse, jamás, no tienen galopes, ni vibras, ni paz, no sienten el viento, ni el sol matinal, pero conocen historias de arena y metal. Sus ojos de roca no dejan de mirar, como si la carrera volvieran a soñar. No como de carne, no son de carne, perdón, ni pueden relinchar, pero en su inmovilidad saben galopar. Todas las cabezas de caballo que tiene el Hipódromo Chile fueron parte de la solicitud del Consejo de Monumento para que fueran incorporados a la zona típica Barrio Plaza Chacabuco. Por ende, si el Hipódromo Chile se va y vende todo y deja todo departamentos, todo el frontis y las cabezas de caballo tienen que considerarse. Entonces, bueno, ahí era descifrar que lo que era justamente las cabezas de caballo. Eso era bien fácil el enigma. Después nos íbamos al lado, esta te la sabes mejor tú, pero tenía que ver con la casa de Lili. A mí se me olvidó cuál era el enigma este. Tú lo hiciste. Pero bueno, pero en general los chicos descifran, ¿cierto? Van descifrando, bueno, uno un poco los va ayudando en algunos casos, se sabe la respuesta, no como yo que no me la sé ahora, pero en general lo va haciendo. Después vamos a la calle Francia, esta calle que es zona típica, ¿verdad? Llena de casas preciosas que nosotros le hemos recorrido de verdad decenas de veces, pero nunca la recorrimos viendo el detalle de las casas. Entonces, en particular, este enigma tenía que ver con una forma de algunos moldes, digamos, que tenían que ver con la ola. Entonces, la respuesta era la ola, y nosotros le decíamos, mire, entre esta calle, entre Independencia y Maruri, por esta vereda, se descifra. Entonces iban mirando cada uno, y lo interesante es que iban observando lo que suelen generalmente no observar. Pues, o sea, salvo decir, oh, qué bonita la casa, oh, qué grande la casa. No, en realidad veían la arquitectura y se daban cuenta de que cada una de las casas hecha por Kulczewski tenía su independencia, su particularidad, porque era la forma que el arquitecto concebía, ¿cierto?, aquello. Y terminábamos en la Plaza Central, perdón, con este plinto que alguna vez pudo haber tenido alguna representación de Gabriela Mistral, porque alguien puso una placa que tenía que ver con Gabriela Mistral. Hay algunos vestigios que hemos encontrado de que algunas agrupaciones habrían en la década de los 50, ¿cierto?, hecho algunas manifestaciones. Bueno, está el plinto. ¿Qué tenía arriba? No sabemos, pero bueno, nosotros poníamos ahí para que los chicos dibujaran, y los chicos terminaban dibujando, por supuesto, a la Gabriela Mistral, que tenía obviamente una connotación este año en particular. Fue muy interesante, muy bonito, y lo vamos a repetir probablemente y lo vamos a replicar para otros barrios. Bueno, misión cumplida, por supuesto, y se encontraba Rebeca Mate con Gabriela Mistral. El primer juego que hicimos acá, que fue el 2019, tenía que ver con, en realidad faltan las imágenes porque falta un enigma,
que era básicamente con la primera infancia, chicos como de pre-kinder hasta, yo diría, segundo básico, tercero básico, no más que eso. Preescolar, pero por eso kinder, pre-kinder. Medio mayor. Hasta 6, 7, sí. Lo que pasa es que los caballos no soportaban más peso de los estudiantes. Claro, entonces parte, acá hay una situación que falta. Ahí estaba la NET, ¿cierto? Explicando a los niños, pasábamos por la sala y explicábamos que reconocieran, ¿cierto? Iban poniendo, a ver ya, la jeringa, en el Hospital San José, la pelota, en la plaza, en el Estadio Santa Laura, el caballo en el Hipódromo Chile, y partíamos con ese como situación de apresto, preliminar, y después iban a distintas estaciones. Hay una estación que falta ahí, que tiene que ver con una estación que es como un juego en el suelo, que iban tirando los dados, no, en el memoriza estaban tirando los dados y aparecía, no sé, la casa de Pablo Neruda, iban saltando, iban llegando, entonces el mediador, porque hay 5 mediadores, va diciendo, llegaste ahí a la casa de Neruda, mira, aquí vivió Neruda, y eso es un poco la gracia. Después van rotando los chicos, se van a memorice, que ahí estoy yo, ¿cierto?, con menos canas. Entonces van viendo 10 hitos patrimoniales que están bellamente ilustrados, entonces los chicos van jugando el memorice. Esta cuestión de grito y plata a los chicos les encanta porque después se ponen como a competir con el memorice, bien particular. Pero donde realmente compiten, este año nos pasó algo muy particular, con lo que pasa acá con los en realidad son unos unicornios que representan los caballos, y claro, que unos pony unicornios, que han sido los más avasallados, porque los chicos juegan y hay carrera y nosotros en el fondo queremos como decir, bueno, que identifiquen que estuvo el hipódromo, etcétera, y tampoco están las fotos de los Big Boss que se ponen ahí con la cara de Corregidor Sañarto, con el camino del Inca. Es una actividad que en general lo hicimos en el Quito, en el Loíza, no sé si lo hicimos. No, en el Loíza lo hicimos una vez, no, lo hicimos al lado. En el gimnasio fue una locura, los chicos juegan, bueno, los cabros son súper entusiastas. Y este año, en el Alessandro, dan la vida. Este año en el Alessandro pasó algo muy cómico, lo voy a contar. Me cortas después, porque estaban todos los niños de media, entonces ahí sí que hubo apuestas, porque los cabros apostaban por los chicos, entonces nos dimos cuenta, ¿y por qué están gritando? Los cabros de media estaban apostando los caballos de los niños que estaban desde arriba. O sea, se dio la lógica de que el hipódromo se apostaba. Lo logramos, claro. Y ahí nos vinculamos, por supuesto, con los colegios. Acá tenemos, no sé, parece que no te va a agarrar el... Esta es una actividad que hicimos con el Eloísa a partir del Día de la Educación Artística, que creo que lo escuchan en realidad. Jardín de poesía, flores para Gabriela. Hace muchos años, en una comuna muy viva de Santiago llamada Independencia, nació un liceo muy especial. Corría el año 1945 y una gran noticia emocionó a todo Chile. Gabriela Mistral ganaba el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera persona latinoamericana en recibirlo. Y la primera mujer en toda Hispanoamérica. Pocos años después, en la comuna de Independencia, se fundó un liceo en su honor, el Liceo de Experimentación Gabriela Mistral. Durante una actividad académica, los estudiantes se preguntaron: ¿y si le escribimos una carta a Gabriela Mistral? Señora Gabriela Mistral, me permito la libertad de escribirlo obedeciendo un impulso de mi espíritu. Sintiendo la necesidad de acercarme a las personas que, como usted, no solo honran mi patria, sino que son luz para el mundo. Y lo que parecía imposible sucedió. Gabriela Mistral respondió: es una curiosa experiencia mía el que nadie me escriba desde las escuelas o colegios que llevan mi nombre. Les agradezco muy vivamente su carta. Gabriela pedía que le contaran del liceo, si tenían biblioteca, si había un jardincito. Quería enviar flores y libros y sobre todo sentirse parte de lo que estaban creando. Ese vínculo se mantuvo hasta el final de sus días, cuando, durante el funeral de Gabriela Mistral,
las estudiantes del liceo acompañaron su féretro. Esta carta muestra la conexión entre una gran poeta y una comunidad escolar que quiso hacerla presente. Bueno, este pequeño video lo probamos este año con los chicos de primero, segundo, hasta tercero. No todo, pero con los chicos sí hubo un diálogo, porque los grandes lo vieron de todo el colegio, me parece que ustedes que son del colegio ya lo vieron todo, pero con los chiquititos hubo un diálogo y uno dice, bueno, a lo mejor cuántos los chicos responden a esto, y en realidad hubo mucha participación. Estuvimos con la Silvana ahí y fue muy bonito, muy gratificante, porque es una historia verídica, además, ¿cierto? Que la llevamos, están los vestigios, está la bandera de la Gabriela en el colegio, están las cartas que las pueden descargar por Memoria Chilena, y era una historia que la sabíamos hace tiempo. Además la carta, digamos, la corporación restauró esa carta, fue la primera acción que hizo el 2014, y queríamos un poco contar eso, y bueno, fue una actividad que se hizo bastante más grande, se le hacían flores a la Gabriela, los chiquititos bajaron al gimnasio, dejaron sus recados, y fue una actividad muy bonita y gratificante para nosotros. Ahí están las chicas más grandes, ¿cierto? Que le escriben a Gabriela, y eso mismo lo hicieron después los más pequeñitos. No está la foto de los pequeñitos que lo llevaron al gimnasio. Otras cosas que hemos hecho, y que lo hicimos bastante en la época de la pandemia, tuvo que ver con la creación de material didáctico, aprovechando las imágenes que se dio Marcelo Escobar del libro La Cañería de Independencia, bueno, en donde íbamos de alguna manera contando ciertas cosas, como la primera poeta en Chile, que justamente surge a partir de una inundación que se produce en este monasterio, que es Hortadía de San Joaquín, y que cuando se inundan, digamos, con los años, después cuentan lo que pasó acá, que es la primera, no la primera escritora, pero sí la primera poeta, y justamente ocurre acá. Bueno, y ahí están los gañanes sacando a la monjita, es una historia verídica contada por ella. Es parte de material didáctico descargable en la página web, o sea, lo puede usar cualquier profesor, ¿cierto? Y lo puede llevar a la sala. También otras formas, aquí se trabaja paleografía, que tiene que ver también trabajo Santiago bajo el agua, que justamente es parte del relato de Hortadía de San Joaquín, y en la capilla del San José, que son las baldosas, digamos, hay un trabajo con las matemáticas, ¿verdad? Con los patrones. Sí. Otro tipo de actividades que hemos hecho, digamos, más como descargables, son los famosos crucigramas, entonces artistas bohemios. El otro día lo estamos haciendo en una feria, algunos de la corporación no se sabían, todas hice horas, así que tirón de oreja, porque tiene algunas estas medias difíciles, otras, cierto patrimonio industrial, vas llenando y de alguna manera puedes jugar. Esto es descargable, insisto, ¿cierto? Lo pueden fotocopiar, lo pueden llevar a la sala de clase. Lo mismo pasa con deporte y deportistas, y también con las sopas de letras del barrio Independencia. También está con las calles Independencia, que se va un poco ya con ayuda. Y por último, esto que viene interesante, que quizás lo ocupamos poco, que son como 20 páginas que tiene que ver con el diario de la cuarentena y cómo los chicos podían trabajar y ver lo que había pasado en la cuarentena. Yo solamente saqué algunas imágenes, ¿cierto? Ponen el nombre, lo que sintieron, con quién están en la cuarentena. Justamente se llama Mi Diario para recordar la cuarentena, que también es algo descargable. O sea, muchos chicos vieron la cuarentena y la epidemia de alguna forma, el COVID de una manera muy compleja, no es algo fácil, y es parte de la memoria, pues. Nos guste o no nos guste, es parte de la memoria, no solamente del patrimonio de la salud, sino que es parte de nuestras memorias. Eso, 15 minutos justo. Muchas gracias. Sí, fueron 15 minutos justo. Por mientras voy a presentar a Fernanda Venegas del Museo Histórico Nacional, quien viene a presentar el Museo en Juego, Hagamos una Expo. Ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Estudios del Patrimonio Cultural de University College London. Se desempeñó en escuelas, liceos municipales entre 2008 y 2010 y fue parte del programa del Servicio País Educación. Desde el 2011 ha trabajado en áreas educativas de museos estatales de historia. El 2021 fue corresponsal nacional del Comité de Educación del Consejo Internacional de Museos. Ha ejercido la docencia universitaria en cursos de pregrado sobre patrimonio cultural, museos, educación en la Universidad Católica Alberto Hurtado y en la USACH. Y es profesora en el Diplomado de Museología y el de Patrimonio Cultural del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Actualmente es la encargada del área de educación del Museo Histórico Nacional. Y 15 minutos para exponer. Ya.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos como Museo Histórico Nacional. Estoy aquí también con Pablo Soto, que es también parte del equipo de educación del museo. En nuestro caso venimos a presentar una experiencia que es un juego de mesa, que no es del ámbito local, como sabrán, como las otras experiencias, sino que es más bien de las cosas que incluyen las labores internas de los museos, cosas que usualmente no se suelen dar a conocer a todas las personas. Bueno, como antecedente, en el año 2022 nosotros hicimos una encuesta, hicimos un hito participativo con infancias para el 22 de noviembre, cuando se celebra la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y hicimos una consulta que era muy simple a más de 200 niños de distintas edades que llegaron al museo en ese hito, y la pregunta era: ¿cómo sería tu visita ideal en un museo? Entonces, después era abierta, una pregunta abierta. De hecho, tenían que hacer esos banderines que están ahí. Eran como unos banderines para adornar el patio, pero ellos escribían su respuesta. Después las leímos todas y sacamos algunos grupos, ¿verdad? Número 1, querían que tuviésemos colaciones para darles. Y la verdad es que como área de educación de un museo estatal no tenemos, muy museo histórico seremos, pero no hay plata para colaciones para todos los niños, pero sí nos aseguramos de decirle a los profesores cuando agendan que es importante llevarles colaciones y que eso esté siempre presente, porque a veces llegan también grupos sin aquello, por eso lo piden. Lo otro que pedían era jugar más en el museo. Que no se hablara tanto, sino que fuese un poquito más interactivo desde el punto de vista de los juegos. Y por último nos pedían más tecnologías. Y haciéndonos cargo un poco de aquello, empezamos a hacer varios cambios. De hecho, en la anterior ahí vemos que sacamos varias cosas, como por ejemplo la guía de animales escondidos en el museo para primera infancia, el taller que se llama Retratos llenos de historias y emociones para los niños y niñas, hasta cuarto básico, donde un sector que estaba lleno de pinturas y que les daba miedo porque típico de estas pinturas del siglo XIX que miran como raro, los niños se sentían como observados. Entonces empezamos a observar esas pinturas para que reconocieran emociones y también algunos aspectos históricos que comentan las pinturas. Y ellos se pueden después caracterizar y con estos cuadros que son patrimoniales, reciclados, también sacarse fotografías históricas en este caso. Pero nos quedaba pendiente otra cosa, porque casi siempre nosotros asociamos el juego a las infancias, ¿verdad? Pero para las personas adultas o para la gente de educación media vamos disminuyendo el juego y como que uno va perdiendo también las ganas, no sé si de jugar, pero como que empieza a tener vergüenza de repente. Entonces pensamos que un juego de mesa podía ser una buena opción. Y para eso pensamos en varias cosas. Primero que todo, nos paramos en el área de educación, como desde nuestra política educativa, desde los estudios críticos del patrimonio cultural. Y eso va mucho más allá de presentar un contenido ya terminado, sino que nos interesa, en la mayoría de las actividades donde podemos hacerlo, ir antes al paso previo, al proceso de patrimonialización, sobre todo porque estamos en un museo nacional que se supone que por tradición decimonónica, moderna, está llamado a contar la historia oficial del país. Entonces, esa historia oficial se puede absorber de una manera muy implícita a veces, a partir de cosas muy tenues, como la ordenación de los objetos, la iluminación, y esos mensajes son incluso a veces más persuasivos que lo que tú les estás contando. Entonces, nosotros en el fondo lo que queremos hacer es que los niños, las niñas y las personas que visitan el museo, en algún momento, ¿verdad?, tengan esa mirada crítica sobre la historia, porque se tiende a pensar, sobre todo en un museo que te está mostrando las pruebas de la narrativa que te está presentando, se tiende a pensar que es una historia como verdadera, ¿verdad?, incuestionable. Entonces, la idea es ir antes a que las personas se pregunten, por ejemplo, el patrimonio de quién está siendo exhibido, quién lo seleccionó, qué criterios ocupó, a quiénes le preguntaron en sí, cómo están siendo exhibidos, qué valores representan, ¿me representan a mí esos valores? ¿Es necesario conservar este patrimonio cultural o es necesario ya cambiarlo o eliminarlo incluso, como dice Horthoff, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista queríamos ir a las labores internas del museo. Otra cosa muy importante es que también nos paramos desde la ciudadanía cultural, desde la democracia cultural, y nosotros estamos desde el año 2013 en un proceso de actualización de guión y de la narrativa.
¿ya? Donde se invita a las comunidades a hablar de historia, a ver qué temas son relevantes para ellos, pero cómo lo van a hacer o cómo van a participar como 100% desde una perspectiva como informada, si no saben bien cuáles son los procesos internos a través de los cuales se construye el conocimiento en un museo, en cualquier museo, en este caso en el Museo Histórico Nacional, que en general son ámbitos un poco desconocidos, incluso para las personas que trabajan en patrimonio cultural, en educación patrimonial. Entonces, también pensamos que al hacer esto, al develar esos procesos, la gente también es consciente de la construcción de ese conocimiento y va a poder aportar desde otras miradas que quizás en el museo no tenemos, ¿ya? Y por último, existen también los fondos de ciencia pública que en el año 2023 tenían un apartado específicamente de juegos de mesa, que todavía existe, por cierto, por si lo quieren ocupar, pero al que nosotros ya no podemos participar, cambiaron las bases entre medio, pero en ese año nosotros quisimos hacer un juego para presentarlo a ciencia pública y de que esa forma fuese financiado. Hicimos un prototipo en el 2023 que es este, ¿ya? Porque de las 5 personas que componemos el área de educación, ninguno somos, en la jerga de la gente que juega juegos de mesa, jugones. Nada. Juegos de mesa, nada. Carioca, ludo, con suerte. Entonces tuvimos este primer prototipo y dijimos, ya, pero hagamos un juego de mesa. ¿Qué tan terrible puede ser? ¿Qué tan difícil va a ser hacer esto? Bueno, hay doctorados en juegos de mesa, en creación de juegos de mesa. Hay 2 carreras en Chile actualmente, varios diplomados y también cursos internacionales. Entonces, esta fue nuestra primera intención. Lo hicimos con mucho ánimo. Lo probamos en vacaciones de invierno y ya, de verdad, no resultó, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta que tuvimos que guardar el proyecto y, bueno, en algún momento que tuviésemos dinero, poder contratar a una persona especialista en la creación de juegos de mesa. Algunos antecedentes también, buscando también más referentes, por ejemplo, en Liverpool, los museos de Liverpool sacaron un manifiesto que es sobre los museos juguetones, ¿ya? Y básicamente lo que establecen es que hay muchos espacios culturales súper adultocéntricos. Entonces su postura es que esos lugares no determinen el comportamiento de los niños, sino que los dejen ser. ¿Ya? Y para eso establecieron un libro de reglas, un librillo en realidad, que está en PDF, es descargable, y esto ocurrió en el año 2012, entonces hace bastante rato. También empezamos a buscar como la relación entre museos y juegos de mesa. ¿Cuántos museos en el mundo habían hecho juegos de mesa? La mayoría lo hacen sobre sus contenidos, pero no sobre los procesos que yo les contaba de la patrimonialización, la creación del conocimiento, etc. Entonces, algunas de las referencias, por ejemplo, era la que yo les decía al inicio, que la mayoría de las cosas se enfocan en los estudiantes más pequeños o los públicos de infancias, pero no las personas más grandes. Y lo otro, esta cita de abajo, que no la voy a leer por tiempo, pero en el fondo dice que un buen juego de mesa es un juego que te emociona y que tú, por ejemplo, en el Monopoly, recuerdas. Si sabes algo de monopolios y de economía, es porque te despierta ciertas emociones al momento de jugar. Entonces, todas estas cosas las fuimos recabando. Bueno, en el 2024 se abre un fondo de innovación pública en el CERPAT, solo para las instituciones del CERPAT, como cerrado, interno, y nosotros presentamos el juego de mesa porque era un proyecto que ya teníamos bien avanzado. Nos ganamos los fondos, pedimos 12 millones, pero nos dieron 7, entonces tuvimos que reducir mucho, pero igual lo más importante para nosotros era contratar a una persona especialista en juegos de mesa, que es Rodrigo López, que es la persona que está ahí con una taza roja, ¿verdad? Formamos el equipo de trabajo, las 5 personas del área de educación, Rodrigo y el diseñador del museo. Profundizamos las tareas del museo para Rodrigo porque la idea era que él se impregnara de todo lo que sucedía en el museo. Entonces se entrevistó desde el personal de aseo, los vigilantes, los curadores, la gente de conservación hasta la directora. Entonces para que él supiera qué pasaba en el museo. Y a la vez él nos hizo jugar muchísimo, ¿ya? Nos trajo millones y millones de juegos. Esa parte fue la más entretenida porque nosotros que no jugábamos a nada, las tardes eran de puros juegos de mesa. Entonces lo que quería hacer era mostrarnos mecánicas de juego para que eligiéramos también nosotros cuál era la más adecuada a lo que teníamos pensado. Y de esa forma fuimos levantando los primeros prototipos.
Comenzamos con los testeos de un primer prototipo y fue testeado por el equipo del museo, por pares, educadores de museos, profesores, profesoras y estudiantes de educación básica y media. Y de esa forma pudimos hacerle algunos ajustes a la redacción de las instrucciones y también los textos finales de las cartas, ¿ya? Y después empezamos la parte de la producción. Algo importante es que nosotros en esta etapa de desarrollo definimos que queríamos hacer un juego colaborativo, no un juego de competir. Entonces, en el fondo, actualmente se juega con 5 personas y esas 5 personas unidas, trabajando estratégicamente, tienen que ganarle al juego. Entonces, o todos trabajan en equipo y le ganan al juego, o el juego te gana. ¿Ah? Y ese es el juego. Se ve bonito, pero la verdad es que nos costó muchísimo porque Rodrigo nos explicaba que los juegos de mesa, las editoriales de juegos de mesa en Chile mandan a hacer los juegos a China para disminuir los costos de producción. Porque en Chile no existe un mercado, por ejemplo, de cajas de juego de mesa así pro, como la que nosotros queríamos darle igual al juego. Así que eso encareció muchísimo los costos. Nosotros no alcanzábamos a mandarlos a China porque los tiempos de rendición del proyecto no nos daban y entonces gastamos mucho dinero en la producción. De hecho, solo las cajas costó cerca de 2 millones. ¿Ya? Y nos alcanzó solamente para 150 ejemplares. ¿Ya? Por eso el juego no se vende actualmente, sino que se regala a escuelas públicas solamente. ¿Ya? Bueno, y ahí están las personas ya jugando. Los mismos colegios con los que hicimos los testeos, en diciembre, cuando lo tuvimos listo, el compromiso era volver a las escuelas o que vinieran al museo, jugar el juego de mesa que habían probado y regalárselos para que pudieran jugar siempre en su colegio. ¿Ya? Fue muy emocionante también porque los niños y las niñas se acordaban del juego como de las cartas de cartulina y después, ahora el juego nuevo era también muy emocionante para ellos. Lanzamos el juego para museos en verano, se aprovechó ese hito y ahí también hicimos como una gran jugatón en el patio. También hicimos un hito en enero con personas adultas jóvenes que les gustan mucho los juegos de mesa. Llegaron entre 40 y 50 personas y hicimos una jornada como era de 6 a 8 después del horario de cierre del museo y les regalamos helados y jugamos. Y actualmente es un servicio del Museo Histórico Nacional. Entonces tú, si quieres, puedes llevar a tus estudiantes a jugar el juego y después visitar el museo, porque eso era lo que a nosotros nos faltaba. Yo ahora escuchaba las experiencias y ustedes decían que primero salían al terreno, ¿verdad? Y después jugaban el juego. En nuestro caso lo hicimos al revés. Queríamos el juego para que entendieran un poco cómo se organizaba el museo y después, al visitar, los estudiantes pudieran ver esos objetos con otros ojos, entendiendo un poco todo el trayecto que siguió un objeto hasta terminar expuesto en una vitrina. ¿Ya? Entonces, por eso lo hacemos casi siempre, de hecho, antes. También está la idea de llevarlo a los colegios, jugar con ellos. Hemos ido a un par de escuelas, de hecho ahora vamos a visitar la región de Coquimbo y también vamos a llevar muchos juegos de mesa. También llamó la atención de muchos otros museos que les interesaba saber el proceso que habíamos seguido, así que tuvimos entre 5 o 6 reuniones más o menos con distintos museos. Ahí está el Violeta Parra y el Museo de la Solidaridad, que fueron trabajadores del museo a jugar el juego. Y es muy chistoso también porque como que se reconocen los procesos y todo aquello. ¿Ya? También ahí está el equipo entero que participó en la creación del juego de mesa. Ganamos un reconocimiento como una de las mejores prácticas en educación en museo en el año 2025 y aparecemos en una publicación donde escribimos todo el proceso, toda la parte como teórica, práctica y todo aquello. Y está el QR por si lo quieren descargar ahora o si no después lo pueden ver en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces estamos entre las, creo que son 20 mejores como prácticas alrededor del mundo, porque como ustedes saben que abarca todos los continentes. Así que también fue un reconocimiento importante para nosotros como equipo. Como vimos que había mucho interés, hicimos un juego, el primer encuentro de patrimonios en juego. Y entonces convocamos a editoriales de juegos de mesa y también a museos, instituciones patrimoniales que tuviesen juegos de mesa ligados al patrimonio en general, patrimonio natural, cultural, inmaterial, etcétera.
Y fueron varias ponencias, ¿verdad? Y en la tarde hubo una gran ronda de juegos también donde uno podía probar los distintos juegos ligados al patrimonio cultural. De eso vamos a sacar una publicación digital porque hubo muchas ponencias muy buenas. Entonces, durante el verano trabajaremos en la sistematización de aquello. Y también lo queremos poner a disposición porque es un tema también que llama mucho la atención y puede ser útil para todos nosotros. Yes. Muchas gracias. No sé si lo hice. Me encantó, todos cumplieron muy puntualmente su tiempo. Tenemos tiempo para ronda de preguntas, tanto para los asistentes como entre ustedes mismos expositores, ya que son experiencias compartidas, también se pueden hacer preguntas y consultas, así que se abre la palabra. Quería decir una cosa que se me olvidó, y es que trajimos 2 ejemplares, uno para regalar al Departamento de Cultura y otro también para, o a la ludoteca, si es que tienen, y otro para sortear al final del congreso, no sé, para la gente. Así que, así que, adelante. ¿Quién quisiera preguntar, consultar sobre el proceso, sobre esta creación? Hola, más que nada en comentarios. Llegué tarde, así que solamente vi un par de ponencias. Pero para la persona que habla sobre los juegos, en este momento en el Instituto Cultural La Moneda, el Palacio de la Moneda, abajo en el segundo nivel, al lado de la Cineteca, hay una sala completa que se inauguró hace como un par de meses atrás con los asuntos de los juegos de mesa, de los cuales tengo entendido que Chile ha aportado muchísimo al mundo. Especialmente, por ejemplo, cuando un niño chiquitito, una guagua, no sabe contar, ¿ya? Los juegos de mesa te pueden enseñar lo que son las proporciones o cuando a él le corresponde una casa, el Monopoly. Acuérdate muy bien también el papel que jugaban los álbumes. Yo me recuerdo la cultura que tenían los álbumes, que tú tenías que ir pegando las láminas, qué sé yo. Yo tenía como unos 8 años y jugué, o sea, coleccioné el álbum que era de culturas antiguas, que era así de grande, eran más de 200 láminas, y aprendí sobre los etruscos, los romanos, sobre las culturas africanas, tenías que rellenarlo todo. O el álbum gigante, ¿ya? Lamentablemente esa cultura se ha perdido para los niños, que podría ser una manera como lúdica de que ellos aprendían por sí mismos la educación en sí. Ahí al fondo. Hola, también llegué al final, entonces solamente escuché tu exposición, entonces la pregunta es para ti. Si es un impedimento que algunos niños de colegio, por ejemplo, no conozcan el museo, no conozcan las piezas, las colecciones que hay, para poder enfrentarse a este juego que tiene que ver con los procesos de cualquier museo, pero en específico del Museo Histórico. Si es una dificultad. ¿Y cómo lo hacen? Claro, la verdad es que no, porque pensamos siempre como desde una perspectiva pedagógica en que el juego pudiera como asentar algunos aprendizajes previos a la visita en general. Entonces, más allá de que después no visiten el museo histórico, la mayoría de los museos siguen este trayecto. Entonces, está pensado como para aquello. De hecho, el proyecto original contemplaba hacer muchísimos más ejemplares, visitar las regiones, llevarlo a los museos regionales, dejarlos allá a las bibliotecas también, justamente por eso, como para ir develando los procesos más ocultos de las labores de los museos. Así que no es un impedimento en sí, porque no es necesario tener ningún tipo de aprendizaje más sobre los museos. No hay posibilidades de ver la cuestión monetaria como para solucionar eso, que se haga el Ministerio de Educación o qué sé yo, para poder sacar eso acá en Chile y que haya muchas más personas que tengan posibilidad de adquirirlo en las mismas casas, que se están jugando tanto. Yo veo en mis hijos, sobre todo esas generaciones, uno juega a otras cosas, ¿te fijas? Pero ellos juegan al Memorice, juegan a montones de cuestiones con tarjetas.
Entonces, yo creo que sería recorrer, empezar a buscar Claro. dónde sacar. Verdad, Mira, nosotros somos especialistas en eso. Dante sabe de andar golpeando y golpeando puertas y lograr esas cosas que realmente valdría la pena. Sí, este año la verdad es que nos relajamos un poquito porque como el juego le ha ido muy bien y todo, desde los fondos de innovación nos dijeron que obviamente iban a financiarlo, que este año iban a sacar con no sé cuántas copias, todo bien, y resulta que nunca llegaba el fondo de nuevo. Entonces en un momento ya llamé y lo habían suspendido para este año y los presupuestos del museo ya estaban asignados, pero ahora tenemos 2 alternativas de financiamiento en curso. Porque sí o sí el próximo año queremos tener bastante más ejemplares. Pero para que tengan una proporción, en China, por ejemplo, nos contaba Rodrigo, con 5 millones tú puedes tener 7.000 juegos. No, al revés. Con 7 millones, 5.000 juegos. Entonces, realmente es mucha la diferencia de producirlo en otro lugar. Y el juego ya está listo. O sea, nosotros igual durante este tiempo le hemos seguido encontrando cositas porque uno siempre le va a encontrar cosas. Entonces, quisiéramos hacerle algunos ajustes y luego mandar a reimprimir y hacer esa distribución masiva que era el objetivo inicial. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer esta invitación, como le decía mi compañera. Nosotros somos de la comuna de Huechuraba y estábamos muy agradecidos de poder participar con todos ustedes, pero a la vez nos vamos y me voy muy rica de haber visto de que los profesores están haciendo algo tan importante por nuestros niños, por nuestras generaciones, que lamentablemente estamos en un mundo donde la tecnología ha virtuado de cómo los chicos pueden tener un aprendizaje, que es una gran mayoría. Y el hecho de que ustedes se estén uniendo en algo tan común y además dejar un legado de la historia, porque patrimonio para mí también es un regalo de la historia a la nueva comunidad que viene. Es como el regalo que estoy recibiendo y ustedes a través de unirse con la historia, pero también a la vez están haciendo un gran logro. Están haciendo que los chicos lean, que crean, que sean partícipes, que puedan jugar en una mesa desde un adulto hasta un niño pequeño. Ya estamos hablando de hacer y formar, ser parte de una sociedad que sea empática, que se escuche, que sean creadores. Así que esta instancia ojalá que se pueda revertir, se pueda ir haciendo el colectivo y además agradecerlo, porque lo estaba escuchando a cada uno y cada uno de ustedes tiene un aporte maravilloso para nuestros niños y eso, las aulas, lamentablemente cada día dicen que los estudios, los municipios son malos. Quieren dar a entender eso y no es así. Y ustedes están defendiendo la educación pública y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y defender el patrimonio, tangible, no tangible, porque somos parte. Y a ver si me puedo permitir y decirle bien pequeñito, no lo puedo decir en la mañana, pues yo tengo una historia muy linda, que nosotros somos los pobladores de nuestra población Villa Última Hora, pudimos tener nuestro propio patrimonio que lo elegimos vecinos, que se llama La Vertiente. ¿Por qué La Vertiente? La Vertiente, en esos años 70, no habían viviendas, o sea, ¿cómo se llama? El derecho a la vivienda, no habían políticas públicas para la vivienda, en las cuales la gente andaba buscando dónde vivir. Y se hizo una toma en la población Última Hora, a donde no existía nada, ni luz ni agua, pero había una vertiente. Y esa vertiente fue la que permitió de que todos los vecinos, o sea, toda una comunidad pudiera tener su casa. Y esa fue la fuente de unión, fue la fuente de memoria que hasta el día de hoy pasó a ser un patrimonio. Y ese patrimonio tuvimos la oportunidad de que nos ayudaran a través de un proyecto del MIMBU que quedara como una pileta, porque ya no está como antes, pero esa pileta tiene una historia de quiénes fueron los que fundaron esas partes de historia con un área verde donde cada abuelito se venga a sentar con su nieto a transmitirle la historia, cómo fue formada su población. Así que también le comparto porque es importante la historia, sin historia no podemos avanzar, ¿verdad? Y eso es parte, como decía, cada lugar
también es parte de una historia. Un cerro tiene una identidad y todos tenemos una identidad. Así que le agradezco mucho y a ustedes porque mis nietas están en lo mejor con buenos profesores como ustedes también. ¿Ah? Así que eso, muchas gracias. Pues. Yo quería hacer un pequeño comentario a partir de lo que decía Marcela. Yo creo que también hay que cambiar un poco o integrar en el paradigma el patrimonio a los niños. Lo que pasa es que la mirada es demasiado adultocéntrica. Hay un libro maravilloso que se llama de Francesco Tonucci, La ciudad de los niños, que habla en definitiva también cómo las ciudades, cómo los juegos en definitiva no están hechos desde los niños, por los niños, pensados y diseñados, digamos, con las ideas de los niños, sino que es un adulto que lo hace, que lo diseña, y después el niño juega y a lo mejor la chunta, pero no son los niños que están ahí, o sea, hay un tema de no participación. Y en general son como un poco, no digo que está malo, pero son un poco a saludo a la bandera. El Día del Patrimonio Infantil, ya ese día. Pero como de alguna manera integramos en nuestras prácticas de difundir el patrimonio siempre la mirada hacia los niños. Entonces, por eso nosotros cuando pensamos las mesas con la NED decíamos, bueno, tiene que haber algo de juegos infantiles, porque además veíamos la creatividad de los profes. O sea, nosotros que hemos trabajado les comentábamos en la mañana, con 41 profesores acreditados, veíamos cuánta creatividad existía en un ambiente escolar que es tremendamente tensioneador, ¿cierto? Que hoy día los tiene muy cooptados los profesores a trabajar, a hacer planificaciones, pero que estos espacios en definitiva también le permitían volar y crear, porque en general los profesores son tremendamente creativos y hay pero muchas ideas que yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma y un poco poner en valor lo que es el patrimonio y la mirada desde los niños. O sea, el patrimonio y los niños tienen que estar siempre de la mano con el patrimonio, ¿cierto? como gran vector. Eso. No sé si hay más preguntas, comentarios. Si no, yo voy a aprovechar que yo tengo una pregunta. Aquí a Claudio Pérez. No se preocupe. Es un poco de dónde nace la inspiración para hacer ese tipo de juegos, ya que los profesores de Eloísa ya nos comentaban de cómo se inspiraron de la Adivina Quién. Entonces, en su caso, ¿cómo era este juego y por qué igual aborda como estos aspectos como de la constructora, un poco la burocracia, como cosas cotidianas? Entonces, ¿de dónde viene un poco la inspiración? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Bueno, lo de la constructora y eso, uno lo ve a cotidiano acá en nuestro entorno, como de repente, ahí vivía no sé quién y ya ahora ya no está. Yo tenía la casa de mi bisabuela en Chillán y ahora la casa de mi bisabuela es el estacionamiento de un edificio grande. Entonces se pierde patrimonio cultural, no solo en Independencia, todos los días. Y porque uno tiene la experiencia de su vida, ¿no? Cotidiana. Y lo otro también nosotros, bueno, nos inspiramos en un juego que se llama La Resistencia. No sé si alguien lo ubica, pero es una reimplementación, digamos, hicimos varios cambios y adaptamos algunas cosas. Entonces, yo creo que los chiquillos, a mí, los profesores que me acompañaron, me siguieron las de abajo porque me dijeron, tú soy el ludópata, así que tú no guías. Yo hice las reglas, algunos profesores implementaron una cosa, otros otra, y ¿cómo se llama esto? Hay un montón de ideas dando vueltas, hay un montón de cosas que uno no ve todos los días. Yo jamás había entrado a este lugar, por ejemplo, había visto por fuera y lo encuentro hermoso, precioso. Estando en mi comuna, al lado de mi liceo, prácticamente se me ocurre poder venir aquí a hacer alguna clase, alguna exposición, alguna cosa por el estilo. Entonces, basta de repente simplemente con tener una mirada abierta, como decían los chicos, como una mirada de niño, en la que todo es nuevo, todo sea un descubrimiento y que uno pueda también perder el miedo. Esa es la otra cosa, que como profesora uno dice, pucha, pero es que tengo este problema porque a lo mejor los recursos no me alcanzan, pero los chiquillos se irán a interesar, pero y la dirección me irá a dejar, el jefe UTP le gustará, o no sé qué, no sé cuánto, y uno se pone 1000 trabas antes de empezar. Entonces yo me he dado cuenta, haciendo algunas cosas como juegos de mesa y cosas por el estilo, que basta tener la mirada abierta y el arriesgarse. En el camino se arregla la carga. Eso.
Súper. No sé si hay otra consulta, comentario. Ya, estamos todos con un poco de calor, así que un fuerte aplauso para la mesa.